Listo, ya. Entonces les decía que estamos pues muy contentos y para mí es un honor estar aquí este sábado porque pues estamos hoy de manteles largos. Tenemos dos grandes conferencias, una relacionada con lo que es la salud y otra relacionada con lo que es negocio, ¿no? Vamos a empezar con la primera y les voy a leer un poquito de la persona que nos va a hacer favor de darnos esta conferencia de salud. Ella es médico internista, es endocrinóloga, tiene una alta especialidad en obesidad, tiene una maestría en ciencias médicas, es una gran emprendedora digital. Por el momento, dentro de USANA, es líder oro, es motivador platino premier, premio a líder en ventas número 6 aquí en México en el 2024 y también se ha ganado muchos de los viajes que nos da esta gran empresa. Y gracias a que estamos en esta gran empresa, pues yo tuve el honor y el placer de poderla conocer y pues queremos que ella nos pueda compartir pues muchos de los conocimientos pues, que ella posee. Y pues bienvenida Tere, gracias por aceptar esta invitación. Y ahora sí que la pantalla y los micrófonos son todos tuyos. Muchísimas gracias y gracias a todas las personas que están conectadas porque se ve que quieren aprender, crecer y cambiar. Adelante, Tere. Pues estoy muy honrada de poder estar aquí con tu equipo. Te agradezco muchísimo la invitación y estoy honrada de poder estar aquí porque te admiro muchísimo por todo el crecimiento que has tenido, por toda tu humildad. Yo pude ver una vez cuando alguien, o un líder, de verdad, y eso yo lo admiro muchísimo y lo quiero comentar aquí frente a todos, en estos eventos de sábados empresariales, de cómo alguien, un líder, te dijo, quítese de mi lugar, porque este es mi lugar, de estos que a veces de los líderes que nos apartan, y tú con toda la humildad, a pesar de que eres líder Rubí, tú no dijiste, pues yo soy líder Rubí y este también es mi lugar, y está también, también diseñado para mí. Tú eres el organizador, o sea, tú no dijiste nada, yo creo que esa persona no sabía quién eras tú, y tú con toda la humildad, toda la sencillez, está bien, tome su lugar. Entonces, la verdad, es una de las cosas que yo admiré muchísimo porque dije, wow, o sea, cómo él con toda esa humildad no le dijo, ¿cómo se llama? Que también ese lugar también era también para ti y que simplemente es tu lugar con esa humildad sin decir más. Habla muchísimo de toda la humildad que tú tienes, de verdad, te admiro muchísimo, muchísimo. Admiro de verdad muchísimo todo ¿cómo se llama? Cómo has llevado a tu equipo, todo el crecimiento que tienen y muchísimas gracias por permitirme compartir esta gran información con todo tu equipo y que yo espero que les sea de gran utilidad, la información. El día de hoy les quiero hablar mucho, este, ya pasando en el tema de un poco de salud. Nosotros nos enfocamos mucho, obviamente, en la parte de reset, pero les quiero ya hablar mucho sobre los cambios del estilo de vida desde otro punto de vista, sí, enfocándonos a reset, pero sobre todo hablando sobre desde como por qué a veces, y yo creo que a veces nos ha pasado, porque incluso a mí me pasa como médico, cuando obviamente yo no sabía, porque obviamente en ese entonces no era experta en el área de obesidad, de cómo por qué a veces algunos pacientes no logran perder peso. Obviamente ya eso lo aprendí, ya haciendo la especialidad, y muchas de esas cosas que yo aprendí, obviamente siendo ya especialista en obesidad, se las quiero compartir el día de hoy para que muchos de ustedes entonces logren entender por qué muchos de sus clientes no logran tener como los resultados que quisieran, porque a veces nunca se los preguntamos y obviamente si no se los preguntamos, si no hacemos énfasis en esa parte, pues obviamente no van a lograr tener esos resultados. Y también para que tampoco se sientan frustrados o también para que sus clientes no les digan, es que tu producto no funciona. No, no es que no funcione, sino más bien tú no estás haciendo todo lo que implicaría hacer lo correcto alrededor de tomar la suplementación, más aparte todas las otras cosas que se tienen que hacer para que todo esto en conjunto pueda funcionar. No solamente es la suplementación, sino todo un conjunto de muchísimas cosas para que todo esto pueda funcionar. Y entonces de eso es de lo que les quiero compartir el día de hoy. Entonces, les voy a poder compartir ahorita mi pantalla, y me dicen si sí la logran ver. En un segundito. ¿En dónde?
Ya. No quiero Iván, de ahí no me... ¿La logran ver ahí? Sí, ¿Mande? ya ¿Sí? te escuchamos muy bien y muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, entonces por eso fue que decidí titular a esta sesión, ¿por qué elegir un estilo de vida saludable? Y también enfatizar obviamente al final les voy a hablar un poquito también de mi historia, para que igual logren entender cómo esta parte también fue como a mí también me logró cambiar a mí la vida. Entonces, digamos que voy a hacer un poquito al revés. Habitualmente lo hacemos hablando un poquito de la historia, la mía, y ya después, en general hablamos primero de la historia y luego del tema, pero yo quiero empezar un poquito hablando del tema para que logren entender eso y ya después cómo fue que a mí todo esto, cómo fue que a mí me cambió la vida, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquitito de las estadísticas que hay en México, que realmente son alarmantes. Bueno, dentro de las estadísticas que tenemos en México, como logran ver ahí, prácticamente hablando tan solo de obesidad, que se define como el índice de masa corporal, porque eso es lo que tenemos ahorita, es que el índice de masa corporal nos dice que arriba de 30 ya se define un paciente con obesidad y a partir de acuerdo a las encuestas, que es la encuesta nacional de salud pública, dice que en el 2000 se tenía tan solo un 23%, un 23,5% de pacientes con obesidad. Sin embargo, para el 2023 ya había 37,5%, 37,1% de pacientes con obesidad. De estos, 41% eran mujeres, o sea, es un mayor porcentaje en mujeres y el 33% era en hombres. Sin embargo, vean, aquí eran similarmente las cifras tanto en hombres como en mujeres. Estas están proyectadas para este año en 2025. Sin embargo, vean, para el 2030 las cifras están siendo muchísimo mayores. Se proyecta que para el 2030 haya un incremento para mujeres del 45%, o sea, que se incrementen aún más y que para los hombres llegue a ser hasta de un 37% y que el porcentaje de obesidad todavía para el 2035, vean, que se incremente todavía de aquí que era un 37%, que se incremente todavía un 10% más para un 47%. Estamos hablando que de aquí a 10 años todavía suba un 10% más el porcentaje de obesidad y que obviamente, vean, que en niños, 1 de cada 3 niños ya sea obeso. Entonces estamos hablando de cifras sumamente alarmantes porque entonces, ¿dónde está quedando la salud de nuestros niños? Y entonces, esto sí nos tiene que hacer pensar porque entonces, ¿qué calidad de salud van a tener esos niños si para dentro de 10 años se está proyectando eso, que 1 de cada 3 niños sea obeso? Porque entonces, ¿qué calidad de vida les va a esperar? Entonces, sí tenemos que estar tomando ya cartas en el asunto para que nosotros, obviamente, como la familia más saludable, ya lo hacemos, pero nos queda una gran misión de esto que se está proyectando y los invito para que lo sigamos haciendo, para que sigamos compartiendo con más personas, para que obviamente esto no siga creciendo más. Nosotros somos como un granito de arena para que podamos seguir mejorando la salud de muchísimas más personas, para que estas estadísticas obviamente no sigan creciendo más. Y obviamente para que nosotros con nuestros familiares sigamos haciendo cosas para que esto se siga reduciendo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los factores que están implicados en las causas de la obesidad? La mayoría dice, no, pues es que solamente son causas genéticas. No, o sea, si se dan cuenta, solamente esos son algunos de los factores que pudieran influir. La mayoría de las otras cosas sí son cosas que podríamos como corregir, como cuáles, como la falta de ejercicio, la mala alimentación. ¿En cuáles? Pues un consumo frecuente de alimentos hipercalóricos, factores socioeconómicos como el acceso limitado a productos como
frescos, instalaciones seguras para hacer ejercicio, factores psicológicos, que desafortunadamente de eso es como de, hasta ahorita todavía sigue siendo como un tabú. Se empezó a hablar un poquitito a raíz más de la pandemia, de lo que se empezó a hablar de más ansiedad, de depresión, pero anteriormente era de las cosas que muy poquito hablaban de, o sea, ¿cómo vas a ir como al psicólogo? O sea, ¿cómo? O sea, tienes que ir al psiquiatra, o sea, no, o sea, el psiquiatra es solamente para las personas que están locas, ¿cómo se te ocurre? O sea, ahí no se debería de ir. Afortunadamente, a raíz de la pandemia, se empezó a hablar más y se le empezó a dar más relevancia a la salud emocional, pero fue hasta apenas con la pandemia cuando en realidad esto es un tema sumamente relevante. O sea, la salud emocional es algo que se debe de tratar. Es así como te tratas la presión alta, así como te tratas la diabetes, la salud emocional también tiene que formar parte de tu vida y también son de las cosas que también nos tenemos que checar. Entonces, o sea, no tiene nada de malo si alguna persona tiene que acudir al psicólogo, que le tenga que dar herramientas como para poder fluir mejor en su vida, como para hacer mejor frente a su salud. O sea, es súper importante. Entonces, porque si lo hace cuando cuando las cosas están, digamos, como para poder hacer frente al inicio y dar mejores herramientas de resiliencia, pues obviamente no se va a desarrollar como un trastorno en un futuro, porque va a fluir mejor las cosas. A cuando no hacemos nada, no queremos, no queremos, digamos que estamos como en etapa de negación y entonces no hacemos nada, no hacemos nada hasta que finalmente todo explota y ya entonces ahora sí ya se manifiesta como un trastorno severo. Entonces, esto es súper importante. Condiciones médicas, ahora sí como síndromes genéticos o enfermedades hormonales, ya están como más avanzadas, como síndrome de Cushing, o por ejemplo, algunas personas que por ciertos fármacos que están consumiendo, pues obviamente ganan peso. Si hay algunos fármacos reconocidos que sí favorecen ganancia de peso. Cabe mencionar que algunos, para que no lo hagan, por favor, algunos, de manera, pues, ¿cómo se llama? Algunos son responsables de consumo, o automedicación y que favorecen la misma ganancia de peso. Y eso se los quiero como comentar para que no lo hagan. Hay muchos pacientes que en algún momento les dieron algún fármaco que les quitó el dolor de rodilla o el dolor de alguna parte del cuerpo, pero que no sabían y que venían con algunas cosas que se llaman esteroides, pero que el médico les dijo, este fármaco te lo vas a tomar solamente por 3 a 4 días, o que les inyectaron la rodilla o algo así, o les inyectaron y les dijeron solamente es por única ocasión para este dolor. Pero como ellos sintieron alivio, pues entonces pues solitos después empezaron a automedicar y ya después cuando llegan con nosotros resulta que ellos se automedicaron por 3, 4 meses, o a veces incluso algún año, y empezaron a ocasionarse problemas como algo que se llama enfermedad de Cushing, síndrome de Cushing, pero ellos son los que se automedicaron el medicamento, valga la redundancia, el medicamento y se ocasionaron la enfermedad, la obesidad secundaria a estos fármacos, o sea, no fue el médico, sino ellos solitos. Entonces, para que tengan precaución y no hagan esas cosas, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las enfermedades asociadas a la obesidad? O sea, no solamente es el tema de que, pues es que solamente tiene el problema de la grasita abdominal, no, sino todas las enfermedades que van asociadas a este problema. Sobre todo, voy a ponerles algunos ejemplos. A nivel respiratorio, hay problemas de apnea obstructiva del sueño, problemas de que falta la ventilación. Puede ocasionarse mayor riesgo de embolia pulmonar. A nivel del hígado hay mayor riesgo de hígado graso. Podemos tener más problemas de diabetes, problemas de colesterol, de triglicéridos. Obviamente a nivel articular, más riesgo de osteoartrosis, más riesgo de que se eleve el ácido úrico, más riesgo de que tengan problemas de dolor lumbar y muchos de los pacientes este dolor lumbar nos dicen, pues es que me está doliendo el riñón. No, no te está doliendo el riñón. Tienes problemas de dolor a nivel de la cintura y no es el riñón, o sea, son dolores musculares ocasionados por el tema del peso. Síndrome de túnel carpiano, a nivel de piel y tegumentos hay mayor riesgo de infecciones, obviamente porque se acumula
humedad y obviamente empieza a haber infeccioncitas por la humedad. Hay mayor riesgo de pigmentación a nivel del cuello. Si ustedes ven que algún familiar, y eso como tip, si ustedes ven que algún familiar se le pigmenta el cuello y que dicen es que tiene mugre, no, no es mugre, se llama acantosis nigricans y puede ser un riesgo de prediabetes. Entonces, aquellas personas, o sea, les invito a que ustedes, aquellos familiares, si están cerca de alguien que tiene problema de peso o incluso de sobrepeso, ven que tiene pigmentado el cuello, puede ser acantosis nigricans y es un factor o ¿cómo se llama? Que pudiera ser de prediabetes. Entonces, para que le puedan decir que sí requeriría de alguna evaluación médica, porque no, no es que no se esté lavando bien, es acantosis nigricans y puede ser prediabetes. O que incluso algunos dicen es que tiene verruguitas, no, no pueden ser a la mejor verruguitas, hay que evaluar, si no a lo mejor se trata de algo que se llama acrocordones y que también es un signo de prediabetes y casi siempre van de la mano la pigmentación, como con estas parecieran verruguitas, pero les digo, en realidad se llaman acrocordones y es un signo también de prediabetes. No solamente están en el cuello, pueden estar a nivel también de la axila, que es otro de los sitios más frecuentes. A nivel del sistema nervioso, pueden tener mayor riesgo los pacientes con obesidad, de alteraciones de memoria, demencia, de neuralgia, de dolores musculares inespecíficos, obviamente más riesgo de que se eleve la presión, mayor riesgo de infartos, mayor riesgo de que falle el corazón, mayor riesgo de varices, mayor riesgo de trombosis a nivel sobre todo de piernas. Obviamente la mayoría de estos pacientes se van a quejar de reflujo, mayor riesgo de cálculos, mayor riesgo de varios tipos de cáncer. Dentro de ellos está reconocido cáncer de colon, tan solo por tener problemas de peso. A nivel genitourinario, mayor riesgo de incontinencia urinaria, mayor riesgo de piedritas en los riñones, mayor riesgo de enfermedad renal crónica, de que este tipo de pacientes, sin que tengan problemas de presión alta o de diabetes, tienen mayor riesgo de que ya tiren proteínas por el riñón. Mayor riesgo de infertilidad en hombres tienen tan solo por problemas de peso, sin ninguna otra cosa, tienen más riesgo de disfunción eréctil, mayor riesgo les digo, de infertilidad, y eso es tanto en hombres como en mujeres. En mujeres tienen más riesgo de síndrome de ovario poliquístico. Muchas de las mujeres llegan con nosotras porque piensan que el ovario poliquístico les ocasionó la obesidad. En algunas pudiera ser que sí, pero a veces el problema más bien fue que la obesidad detonó que se desarrollaran quistes en el ovario y no al revés, ¿ok? Ahora, no solamente es eso, sino que a veces asociado a eso también tenemos que saber que la obesidad pues va a favorecer que el paciente se mueva menos y si asociado a eso, ahora ya, ya vieron como todas las enfermedades que se asociaban a la obesidad y si a eso le vamos a agregar que el paciente se va a mover menos, vean, la inactividad física me va a aumentar el riesgo de sufrir hasta 35 enfermedades crónicas, o sea, todavía empeoramos más las cosas, como cuáles. Me va a incrementar obviamente más riesgo de resistencia a la insulina, ya lo habíamos visto con la obesidad, pero el que no se mueva, pues también me va a empeorar el problema, más riesgo de resistencia a la insulina, más riesgo de diabetes, de obesidad, el que no se mueva tampoco el paciente. Ah, otra de las cosas, el paciente con obesidad tiene más riesgo de déficit de vitamina D, ojo, mucho déficit de vitamina D, ¿por qué? No porque no pueda producirla, la produce excelente como cualquier persona. El tema es que obviamente pues se mueve menos, no le pega el sol, casi no sale, la mayoría están dentro de casa y el tema aquí igual es que se queda secuestrada en el tejido adiposo, entonces entre más cantidad de tejido adiposo, más secuestro de vitamina D y entonces déficit crónico de vitamina D porque está por secuestro. Entonces, esto a su vez le va a dar más riesgo de osteopenia y si obviamente se mueve menos, pues entonces más riesgo de osteopenia, de osteoporosis, de osteoartritis, más riesgo de fracturas. A nivel inmunitario hay alteraciones, más riesgo de artritis reumatoide, de dolor, a nivel digestivo, más riesgo de hígado graso, a nivel cáncer colorectal, enfermedad diverticular, más riesgo de estreñimiento, a nivel reproductivo, más riesgo de cáncer de mama, de endometrio, de ovario poliquístico, como ya lo habíamos comentado. En mujeres, obviamente, que buscan embarazo, más riesgo de diabetes gestacional, de disfunción eréctil, o sea, aquí sí en esta parte en las mujeres, cuando alguien me viene a ver y me dicen, es que estoy buscando como embarazarme y la ginecóloga me dijo que viniera con el endocrino, ahí sí definitivamente sí
soy rotunda y sí les desaconsejo completamente que no se embaracen definitivamente hasta que no logren tener un peso lo más saludable, porque lo más seguro es que si se embarazan su alto riesgo de diabetes, o sea, es de que les vaya a dar o diabetes gestacional o que tengan riesgo de preeclampsia, o sea, están elevando muchísimo su riesgo si no mejoran muchísimo su peso. Y no solamente es eso el problema con ellas. A veces, porque a veces no nos hacen caso. El tema aquí es que, ok, te va a dar diabetes gestacional a ti, te va a dar preeclampsia, pero no solamente es el problema contigo, sino que también se está elevando el riesgo de que al bebé también le estés condenando de manera permanente a que también en un futuro pueda darle diabetes, porque si tú tuviste diabetes gestacional, al bebé también le va a dar diabetes en un futuro porque se eleva el riesgo desde dentro del útero, porque tú no entendiste que genéticamente y de manera epigenética tú no estabas metabólicamente bien. Entonces, para que eso también sepan que también sucede si se pretenden embarazar y no solamente mujeres o hombres, ¿no? O sea, porque a veces quieren dejar como toda la responsabilidad también en las mujeres, es que tú eres quien tiene que estar bien, no, o sea, tiene que estar metabólicamente bien cuando se deseen embarazar ambos para que obviamente ese bebé nazca lo más saludable. Entonces, para que esa información también la puedan extrapolar a sus familiares si es que alguien saben que quisiera estar como en planes de embarazo. No, no te conviene embarazarte si no estás saludablemente bien porque el riesgo de que tu bebé pueda tener más riesgo de que se le pueda dar diabetes en un futuro es mayor si ustedes se embarazan así. Entonces, para que lo transmitan. A nivel del sistema nervioso, habíamos comentado, tienen más riesgo de alteraciones de memoria, de depresión, ansiedad, tan solo por no moverse, o sea, vean cómo implica esa parte y luego nos preguntamos como, ¿por qué estoy ansioso? Como, ¿por qué estoy deprimido? Pues porque no nos estamos moviendo. Si nos moviéramos más, estas cosas se disminuirían en riesgo. Más riesgo de sarcopenia. Sarcopenia es que está disminuida la cantidad de masa muscular, pero si nos movemos, obviamente esto se va a mejorar más alteraciones de circulación, más alteraciones de coagulación, tan solo porque la sangre está estancada a nivel de las piernas y pues obviamente hay más riesgo de que se puedan formar coágulos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a mejorar nosotros? Si entonces pues nos empezamos a mover, pues obviamente empezamos a optimizar la parte de la circulación, se mejora el consumo de la glucosa, de la masa muscular, se mejora la densidad ósea, se reduce toda la inflamación. Cuando decimos inflamación es que en el tejido adiposo, a diferencia de lo que se pensaba antes, que solamente era grasita, ¿no? Ahora se ha visto que funciona como un órgano, como si fuera una glándula que produce sustancias y que funciona como otro órgano endocrino y que entonces produce sustancias que obviamente después de que se rebasa cierta cantidad de grasita dentro del tejido adiposo, empieza a producir sustancias que ya no son tan saludables y que entonces a eso se le llama inflamación, a estas cantidades de sustancias no tan saludables. Y obviamente si hacemos ejercicio, pues estas sustancias ya no se están produciendo de manera en cantidades elevadas y a esto se refiere a que se reduce la inflamación. Se va a mejorar obviamente el estado de ánimo y obviamente también mejora obviamente la depresión, no solamente porque el ejercicio baja la cantidad de estas sustancias, sino que también va a producir otras sustancias a nivel del cerebro que se llaman endorfinas, que también van a mejorar muchísimo el estado de ánimo en las personas. Me va a mejorar los ciclos de sueño a nivel de en todas las personas, me va a mejorar la cognición, el ejercicio, me previene la neurodegeneración, me va a favorecer el mejor aprovechamiento de los carbohidratos y de los ácidos grasos a nivel del hígado, me va a regular obviamente el mejor aprovechamiento de la glucosa a nivel del páncreas, se mejora obviamente el estado ventilatorio, se regula el microbioma, entonces, si se dan cuenta, o sea, ninguna sola pastilla me va a poder hacer todas las cosas benéficas que si hace el ejercicio. Entonces, por donde le quieran ver, o sea, el ejercicio hace un montón de cosas saludables, obviamente, en el cuerpo. Entonces, vean, reducir el sedentarismo me va, denme un segundo, permítanme tantito. Este, ay, perdón. este, Reducir un 10% los niveles de inactividad física para este año, de acuerdo a estas estadísticas del ENSANUD, y son estadísticas de aquí de México, podría prevenir hasta 1,000 casos de infarto cerebral y obviamente si esto lo traducimos ¿cómo se llama? En mucho dinero, yo no soy, estoy buena en eso, pero obviamente, Juan Luis sí es bueno en eso y obviamente eso implica mucha reducción en gastos.
me podría reducir, me podría prevenir hasta 8.400 casos de diabetes. O sea, imagínense la magnitud en la prevención, hasta 700 casos de infartos, hasta 200 muertes por enfermedades cardiovasculares. Entonces, vean nada más la magnitud de impacto en salud que podríamos tener tan solo si empezamos a movernos más, ¿ok? Entonces, hay que hacer al menos 30 minutos de ejercicio, de actividad física para que empezamos a movernos más. Y ahorita les voy a empezar como a decir como algunos tips de cómo lo podríamos empezar a hacer. Ahora, ¿cómo podríamos abordar como la obesidad? O sea, sin hacer así como tan médicos, o sea, pues, finalmente ustedes no son médicos, pero sí pueden como dar, para que aprendan como qué cosas pueden, saber de esta parte. Uno, aceptar que la condición existe y que existen factores ajenos a su voluntad. ¿A qué me refiero? Que hay varias cosas que, pues sí, finalmente uno, reconocer que sí tengo un problema y que finalmente, pues sí que lo tengo que tratar y que obviamente hay cosas que a lo mejor no van a estar como dentro de mi alcance, como para poderlas corregir como de inmediato, pero que si yo me pongo las pilas, pues obviamente las vamos a ir corrigiendo de manera, progresiva, ¿ok? Identificar cuáles son estas causas para que obviamente ya una vez que las identifique, pues obviamente las pueda yo corregir. ¿A qué me refiero con esto? Me pasa mucho que cuando, por ejemplo, yo le pregunto a un paciente, ¿y desde cuándo empezó con el problema? No, pues es que siempre he sido gordita. No, o sea, es que no, siempre he sido gordita. Ya cuando les empiezo a preguntar exactamente desde cuándo, o sea, pero entonces siempre has sido gordita, o sea, desde que tú tenías, desde el kinder ya tenías problemas de peso. No, pues no. O sea, tú ya tenías problemas de peso cuando estabas, en la universidad. No, pues no. Entonces, ¿cuándo empezó el problema de peso? Cuando tú tenías, por ejemplo, 20 años, o sea, ¿cuántos kilos pesas? Y ya me empiezan a narrar. Y ya resulta, por ejemplo, en algunas mujeres, no, pues es que sí, resulta que fue cuando me embaracé y que la verdad sí me descuidé. Ese es un escenario. En hombres, no, pues es que la verdad, fue el tema de que, pues yo cuando era estudiante, pues obviamente hacía un chorro de actividad física, pero después resulta que, ¿cómo se llama? Entré a la parte laboral y empecé a la vida godín y entonces, pues ya no, obviamente ya no era como la vida de que corría para todos lados como para cuando era yo estudiante y entonces en la vida godín, pues empecé a trabajar un chorro en el área de oficina y comer súper mal y entonces pues ahí empecé a ganar peso. Entonces, hasta que se vuelven conscientes de qué momento empezó el problema, es cuando empiezan a tomar como conciencia de que ahí fue el punto, de que eso fue lo que detonó el problema del peso y que entonces ahí es en donde tenemos que empezar a hacer cambios, porque si no, si su cerebro no identifica en dónde está el problema, pueden literalmente, y por eso se los digo, porque entonces ustedes van a llegar, te ofrezco este programa de reset para que hagas las cosas y obviamente van a hacer cambios, pero como no han identificado que su problema fue que es la vida laboral, el mundo de oficina, entonces lo van a hacer, pero obviamente no van a llegar más allá porque no han identificado que el problema es toda la inactividad que hay alrededor, el que se están alimentando mal, porque no lo tienen consciente. Sin embargo, cuando ya se volvieron conscientes de que sí, efectivamente mi problema empezó porque obviamente está el área de la parte del sedentarismo, de que no me he querido mover suficiente, de que realmente tengo que tomar cartas en el asunto, de que tengo que planear mi alimentación en el desayuno, la comida, la cena, de que obviamente ya no tengo que comer comida chatarra, que obviamente esto va a ser una herramienta que va a ser la estrategia que me va a catapultar para obviamente mejorar muchísimo más rápido la parte del peso, pero que obviamente tengo que ir mejorando de manera gradual, pero si no identifican cómo empezó, lo van a hacer y después van a decir, no, pues es que tuve rebote. No, no es que tuvieras rebote, sino más bien nunca te hiciste consciente de todo lo que había detonado este problema y que entonces como no lo hiciste consciente, sí tomaste reset, sí lo hiciste. Pero como no te hiciste consciente, lo hiciste solo esa semana y ya después no le seguiste porque no te hiciste consciente. A eso me refiero. El paso 3 es el diagnóstico de acuerdo a las causas. Lo que les comentaba es regresar como a esa parte de qué fue lo que lo detonó. Ahora, no solamente esta parte de las cosas ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De la mala alimentación.
Hay en algunas personas, como lo van a escuchar, por ejemplo, en mi caso, que no solamente está asociado esa parte, sino que también están asociadas a algunas cosas emocionales. En algunas personas, por ejemplo, el problema empezó, por ejemplo, que tuvieron depresión a raíz de la pérdida de algún familiar. A pérdida de algún familiar y mucho de ello, por ejemplo, falleció, por ejemplo, con la pandemia, desafortunadamente fallecieron hasta dos o tres familiares y que obviamente a raíz de la pandemia tampoco podían salir y que entonces no había como con quién pedir ayuda, entonces tuvieron duelos complicados porque ni siquiera se pudieron despedir de los familiares y que entonces, o sea, su único refugio fue la comida y que entonces pues no sabían pues cómo solucionar esta parte y entonces empezaron a ganar y ganar peso. Entonces, este tipo de personas pues no los voy a poder ayudar solamente con la parte de la nutrición de nutracéuticos. O sea, ellos evidentemente van a necesitar de apoyo psicológico. En algunos casos de depresión mucho más severa, incluso van a necesitar de psicofármacos, porque eso lo tenemos que reconocer nosotros como médicos. Vas a requerir de psicofármacos y a la par yo te voy a ayudar con la suplementación para que te pueda ayudar a salir muchísimo más rápido de esto, al tener un cerebro mejor nutrido, ¿cómo se llama? Al alimentarte mejor, vamos a poder lograr salir más rápido de eso, pero que definitivamente necesitas apoyo psicológico para que puedas salir de estos duelos complicados, de esta parte complicada que tuviste y que a su vez esta parte que a veces nadie lo sabe, la ansiedad o depresión me favorece otros trastornos de conducta alimentaria. A veces sabemos que solamente como conducta alimentaria alterada o trastornos es anorexia y bulimia. No, hay otros que se denominan como comer emocional y que pues uno no sabía que existía eso, pero que hace que cuando estoy estresada o deprimida, hace que esté comiendo de manera inconsciente y que esto obviamente va a detonar en que gane muchísimo más peso. Entonces, esto existe y si no lo tengo identificado, pues entonces voy a seguir ganando peso porque como no he tratado la parte emocional, pues entonces, pues obviamente hace que, por ejemplo, algunas personas hagan como chorro miles de dietas a lo largo de su vida, pero como no han tratado la ansiedad ni la depresión, pues obviamente van a seguir subiendo, bajando, y ya son las que dicen, es que hago continuamente rebote y nada me funciona. No, no es que no te funcione, sino más bien no has tratado esta parte emocional que está ocasionando comer emocional y que entonces por eso es que no está funcionando porque esta parte, que es el factor principal, es la que no has tratado. Y que en segundo lugar, en el momento en el que mejore esa parte, la parte nutricional que viene, pues sí te va a empezar a ayudar, ¿ok? Y ya obviamente evaluar qué tan graves son esas enfermedades agregadas, como obviamente si hay además ocasionado por la obesidad, pues obviamente, pues si hay diabetes, si hay presión alta, si hay ácido úrico alto, si hay ¿cómo se llama? Problemas de colesterol o triglicéridos que se tienen que tratar farmacológicamente, pero que también sabemos que nosotros con esta parte de la alimentación saludable, de la suplementación, también nosotros podríamos como ir mejorando, ¿ok? Ahora, igual, ¿cuál sería como en el paso 5? Pues obviamente el tratamiento integral, pues ya sabemos, es la alimentación saludable, que ya sabemos que podemos optimizar con los alimentos funcionales y nutracéuticos toda esta parte. Obviamente, orientarles que tienen que empezar a hacer actividad física y ejercicio. ¿A qué le llamamos actividad física? ¿Cuál es la diferencia? Actividad física es como todas las cosas que yo hago a lo largo de mi vida como parte de mi vida cotidiana, porque muchos de mis pacientes me dicen, no, pues es que yo sí hago mucha actividad física, doctora. O sea, yo camino todos los días como 20 minutos porque voy a dejar a mis hijos a la escuela, porque camino para el trabajo, porque voy al mandado. Sí, o sea, sí, eso es actividad física, pero tú tienes que hacer al menos 10,000 pasos como parte de tu actividad física para que les invite a que hagan como descargan su contador de pasos y para decir que una persona es activa físicamente tiene que caminar al menos 10,000 pasos al día, pero eso es actividad física como parte de tus actividades de la vida cotidiana. Sin embargo, adicional a eso, tú tienes que hacer ejercicio. Y ejercicio tendría que ser al menos como para obviamente tratar diabetes, colesterol, triglicéridos, al menos 30 minutos 5 veces a la semana. Pero para cuestiones de reducción de peso, o sea, y ese es el tema, porque a veces nos quedamos cortos, si yo quiero realmente perder peso, la recomendación, obviamente eso no se va a lograr de un día para otro, tiene que ser de al menos
una hora, este, 7 veces a la semana. Entonces, porque entonces los pacientes le dicen, no, pues es que no estoy logrando perder peso, pero ¿cuánto estás haciendo de ejercicio? No, pues es que solamente estoy haciendo 20. Pues no lo vas a lograr porque no te estás moviendo nada. Entonces, no es que lo que te estoy dando esté fallando, sino más bien es que tú no estás haciendo lo que te toca hacer adicional. Para que obviamente no les digan a ustedes que lo que les estamos dando no está funcionando, sino más bien lo que les toca hacer a ellos tampoco lo están haciendo. Entonces, nosotros no vamos a hacer magia si ellos no ponen como de su parte y es actividad física, los 10,000 pasos más su ejercicio. Por eso les digo, y por eso les digo que se pongan buzos porque les digo que los demás quieren que hagamos magia, pero pues si no se ponen pilas, pues no vamos a sacar resultados así súper mágicos, ¿sale? ¿Y por qué les digo esto? Porque les digo, ponen así, me ponen de pretexto de que sí se hacen mucho ejercicio y les pongo ahí como el contraste. Es como, por ejemplo, un abogado me dice, no es que sí, yo sí hago la hora de ejercicio. Sí, o sea, sí, me haces la hora de ejercicio, pero, por ejemplo, te la pasas 10 horas sentado porque obviamente no te mueves en tu, ¿cómo se llama? De tu despacho. Tienes que hacerme las dos cosas, tanto tu actividad física como tu ejercicio. ¿Cómo podemos mejorar esas cosas? Vas a tu gimnasio, pero aparte a lo largo de tu día, a medida de lo posible, de lo que puedas, cada hora vas a tratar de poner como un relojito, una alarma, y vas a tratar en la medida de lo posible de que tu espacio, de tu oficina, alrededor de tu escritorio, si quieres, te vas a parar al menos y caminar de 3 a 5 minutos. Y si lo multiplicamos por 10 horas que trabajas en tu oficina o los que trabajan, por ejemplo, en la computadora todo el tiempo, si caminaste 3 minutos cada hora y lo multiplicas por 10 horas, caminaste ya 30 minutos adicionales. Porque muchos dicen, no, pero es que no funciona. No, está comprobado científicamente que si te paras y haces eso, sí te funciona porque estás rompiendo el sedentarismo. Y ya caminaste, te digo, 30 minutos rompiendo sedentarismo a lo largo de esas 10 horas, ¿cómo se llama? Que lo peor es que no hubieras hecho nada. Entonces, a eso nos referimos. Ajá, entonces, para que vean que sí hay estrategias que sí les pueden funcionar. Y porque se ha visto que si no hacemos nada como lo habían visto en la otra imagen, o sea, el tener el sedentarismo me incrementa, y pues les vuelvo a enfatizar, hasta la posibilidad de incrementar hasta 35 más enfermedades crónicas. Entonces, para que se acuerden y lo tomen en cuenta. El sueño es importante. Si nosotros no mejoramos la parte del sueño, una persona que no duerme bien, tiene más riesgo de que pueda tener obesidad, de que pueda tener problemas de diabetes y de que obviamente no se controle en el peso. Una persona que no duerme bien a nivel del cerebro me va a tener más producción de hormonas que le generen apetito al día siguiente de manera inconsciente. Hay estudios científicos, y eso se hizo, por ejemplo, en un estudio con enfermeras, en el que, por ejemplo, en el momento en el que cambiaron de un turno diurno a cuando las cambiaron a un turno nocturno, se seguían alimentando bien, hacían la misma cantidad de ejercicio, sin embargo empezaron a ganar peso tan solo porque empezaron a trabajar de noche. O sea, eso está científicamente comprobado. Entonces ahí les pueden decir, o sea, tú puedes ser la persona más super fit y puedes ser la persona que se alimenta súper bien, pero si no duermes bien, no vas a perder peso. Entonces eso lo tienes que cambiar. Entonces, esa parte también se las tienen que informar a sus clientes o a sus socios, porque les digo, o sea, el producto no va a ser magia si esa parte me siguen durmiendo 4 horas, 5 horas, si se siguen desvelando, si están con el celular. Ah, porque igual le dicen, ¿y qué haces cuando ya te vas a dormir y tienes insomnio? No, pues sigo viendo el celular hasta que me queda dormido. No, o sea, tache, o sea, no puedes seguir viendo el celular porque obviamente el celular o el ver pantallas va a favorecer a que tú no te quedes dormido. El celular, favorece que se produzca una luz azul, cualquier tipo de pantalla, o sea, pantalla de computadora, de iPad, el tener la televisión dentro de la habitación es de las peores cosas que pueden tener, porque favorece, les digo, la producción de esta luz azul y esa luz azul inhibe la producción de melatonina. La melatonina es la hormona ¿cómo se llama? Que favorezca que yo tenga yo el sueño profundo. Entonces, no pueden estar viendo pantallas, o sea, necesitas evitar el uso de pantallas al menos una hora antes de irte a dormir. Entonces, no puedes estar viendo pantallas si tu problema está siendo el insomnio. Entonces, eso también hay que corregirlo. Al menos, por lo menos, dejar de ver celular, la recomendación, al menos a las 10 de la noche para que puedan tener como ya un sueño que sea reparador.
Otra de las cosas es evitar tabaquismo, alcoholismo, porque pues igual van a tener más temas con el peso. Obviamente el alcohol está asociado pues obviamente con ganancia de peso, sobre todo porque son calorías vacías, me va a generar más ganancia de tejido adiposo a nivel abdominal y pues obviamente si un paciente quiere perder peso pero sigue consumiendo alcohol, o sea, sinceramente solo se está engañando, entonces investiguen bien esa parte de cómo está esta parte de adicciones en sus clientes, porque finalmente si siguen haciendo eso, pues no van a tener resultados, ¿ok? Entonces, ¿qué otras cosas son importantes? Por ejemplo, el acompañamiento de familiares, porque igual hay algunos que son, hay algunas personas que sí, sí los apoyan, pero hay algunos de que les están diciendo, no, pues es que esto no funciona. Bueno, es que, pues sí haces eso, pero también tómate el refresquito. No, pues es que sí haces eso, pero pero solo hazlo tú, pero nosotros vamos a seguir comiendo mal. O sea, esas no son buenas, personas que les vayan a acompañar o que incluso, los están funcionando como saboteadores. Entonces, para que esa parte les comenten a ellos de cómo está funcionando esta parte de la dinámica familiar, cómo está funcionando igual la parte en los ámbitos sociales y laboral. A lo mejor en la familia sí los apoyan, pero igual en el trabajo, no, pues es que cómete la garnacha y que te invitamos acá. O sea, también enfatizar esa parte de cómo está funcionando esa dinámica para que igual también ellos sepan que tienen que tomar medidas al respecto si realmente quieren que esto, nuestro programa les pueda funcionar, ¿ok? Que incluso lo que les había comentado, investigar de obviamente esta parte de las emociones, cómo funciona, de si no hay algún tema que emocional que ¿cómo se llama? Que les esté como atorando, obviamente ustedes no van a hacer nada al respecto, pero decir que si hay algo en esa parte emocional, que sí tienen que acudir, obviamente, ¿cómo se llama? Como para buscar apoyo, porque, ¿cómo se llama? Pues de lo contrario, pues no van a mejorar en esa parte, o igual no van a hacer como la recomendación pero que igual ustedes saben de antemano que los resultados no van a ser buenos hasta que él no decida buscar, ¿cómo se llama? Psicoterapia o tratamiento psiquiátrico y que obviamente no se sientan frustrados porque el punto es que hasta que ellos no busquen apoyo en esa área, pues finalmente los resultados no van a ser buenos porque o sea, prácticamente esto va a favorecer a que estén teniendo prácticamente recaídas por la parte de comer emocional y porque el paciente, sinceramente, si yo estoy deprimido, si yo estoy estresado, o sea, en lo menos en lo que pongo atención es en la manera en la que estoy comiendo porque mi mente está en otro lado, o sea, está en el estrés, en la parte de lo que me está angustiando, en la parte de cómo están las cosas con mi jefe, en la parte económica, en mis problemas en casa, o sea, está en otro lado, menos en las cosas de lo que tengo que estar comiendo de manera ordenada, en el tema de mis curaciones, en el tema de mi ejercicio, o sea. No voy a poner atención en esa parte porque finalmente mi mente está en otro lado. Entonces, por eso es que nos tenemos que ordenar allí primero como para que realmente me pueda enfocar pues en este tema de la pérdida de peso, ¿ok? Y como ya habíamos comentado, pues tratamiento multidisciplinario en determinado momento, porque pues finalmente hay algunos pacientes, o en la mayoría de ellos, ya en casos como más complicados, pues obviamente requieren del apoyo pues del médico, del psicólogo, obviamente de la parte como del nutriólogo y obviamente nosotros que les podemos ir apoyando con obviamente esta parte de la suplementación, obviamente les digo es de manera multidisciplinaria, en algunos casos más avanzados incluso ¿cómo se llama? Del ejercitador físico, cuando obviamente ya requieren como de esta parte de recomendaciones más específicas porque han llegado a un punto en el que no se pueden inmovilizar. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere como el tratamiento multidisciplinario. Y como ya habíamos visto en algunos casos, incluso tratamiento farmacológico, si fuera necesario, para el tema de problemas de estrés, de ansiedad, para todo lo farmacológico de las enfermedades, pues que obviamente habíamos comentado, ¿ok? Y obviamente, tienen que también enfatizar con ellos, en cuestión de, sobre todo con algunos de sus clientes, obviamente con los que les tengan como confianza, de obviamente cuando vayan a empezar como esta parte de la suplementación o el reset, que los inviten, porque de verdad a veces eso nadie nos lo dice, ni les dicen, no, pues es que sí, te invito a que puedas, como esta parte de perder peso, pero a veces cuando no les mencionamos como algunas estrategias, pues nada más lo hacen como como al inicio y pues después se desmotivan. Sin embargo, si ustedes les dicen, a ver, ¿qué metas tú deseas alcanzar en salud?
si tú mejoraras esta parte de perder peso? O sea, ¿qué mejoraría de tu salud? O sea, ¿qué problemas tienes ahorita? ¿Cuánto mejoraría, por ejemplo, el que tú pudieras, ¿cómo se llama? Respirar mejor, el que te doliera menos la rodilla, el que te doliera menos la espalda? ¿Tú cómo te sentirías? O sea, si ustedes les empiezan a preguntar, o sea, ellos van a decir, no, pues que sí, o sea, para mí mejoraría muchísimo la calidad de vida, o sea, de verdad, y que lo anoten, porque si no lo plasman, se les olvida y entonces no, ¿cómo se llama? No ponen tanta atención, pero díganles, o sea, anótalo, haz como la lista de todo lo que tú quisieras mejorar en salud, porque es un ejercicio que yo hago con mis pacientes, o sea, haz toda la lista de lo que tú quieres mejorar para ti en esta parte de salud. Ahora, no solamente en la parte de salud, ahora, ¿qué metas personales al llegar a mi peso ideal? Ajá, peso ideal, porque para muchas personas, o sea, para mí puede ser, pues yo quisiera que tú llegaras a un peso tal, pero para ti en este momento, ¿cuál puede ser ese peso ideal? Y obviamente esto va a ir cambiando con el paso del tiempo. ¿Cuál puede ser? No, pues es que mi meta en este momento es el que yo pueda a la mejor perder peso, pues para poder verme bien para el cumpleaños de tal familiar o para que yo pueda estar bien como para la graduación de tal, o sea, o para que pueda hacer el viaje soñado o para que pueda tan solo cargar a mis nietos, o sea, cada uno tiene diferentes metas, entonces empezar, así como a nosotros nos invitan, lo que a nosotros nos han enseñado aquí es invitarnos a soñar, o sea, hay que ver cuáles son esas metas que tiene cada uno, invitarlos literalmente a soñar y que igual las plasmen al respecto, cuáles son esas metas personales, ajá, para que puedan viajar, qué sé yo. Igual, imaginar cómo se van a sentir cuando lleguen a ese peso ideal. De verdad créanme que sí funciona. O sea, cómo me voy a sentir tan emocionada, tan radiante, tan llena de energía, tan saludable, brincando, saltando, o sea, corriendo con mis seres queridos, o sea, invítenlos a soñar, o sea, de verdad, que puedan sentirse llenos de energía para que ellos de verdad lo perciban, porque si no lo perciben, pues obviamente no llega esta parte y de verdad, si ustedes empiezan, y aquellos que me estén escuchando y si de verdad tienen algún tema de peso, de verdad, créanme, de verdad. Que si ustedes lo hacen como ejercicio, de verdad créanme que sí funciona. Este ejercicio de empezar a sentirte como si ya estuvieras en ese punto, porque de verdad es como de estas partes de la manifestación y de verdad créanme que sí funciona, de verdad, empezar a sentir como si ya estuvieras allí. De verdad, créanme que muchas de las cosas que yo he logrado es así de cómo me sentiría si ya estuviera en alguno de esos viajes, cómo me sentiría si ya estuviera en ese peso, cómo me sentiría si ya estuviera en tal lugar. O sea, de verdad, créanme que sí funciona. Entonces, esta parte de cómo te sentirías si ya hubieras logrado tal meta, de verdad, créanme que sí funciona. Y obviamente la parte de su sueñógrafo, de ponerse de ponerse en las imágenes de ¿cómo se llama? De cómo sería su ropa ideal, de cómo sería viajando con ese peso ideal, o sea, todo de manera relacionada no solamente al peso, sino porque se pueden lograr muchos proyectos a raíz de esa parte de que ya hayan logrado muchísimas cosas, porque obviamente están más saludables en presión arterial, en su glucosa, en ¿cómo se llama? Con el ácido úrico mejor controlado, porque se pueden movilizar más, porque pueden viajar mejor, más porque ya no les duele la rodilla, ya no les duele la espalda, porque se sienten más radiantes, más llenos más llenos de energía. Entonces, pero que todo lo plasmen, porque de verdad, si no lo plasman, se les va a olvidar. Y entonces, pues obviamente, cuando obviamente les llega la parte de que se les antojan cosas, se les va a olvidar y otra vez van a empezar a comer. Entonces, de verdad van a tener mejores resultados si lo plasman de esta manera, ¿ok? Entonces, esto pues no me voy a entretener tanto porque pues finalmente nos han hablado muchísimo cada vez que obviamente hablamos como de reset sobre las diferentes maneras que tenemos para poderles ayudar a cada uno de nuestros clientes. Obviamente, sabemos que está la que es, a mí me encanta muchísimo esta parte de ¿cómo se llama? De la que tenemos ahora con ya con MTV
ahora con la modalidad de Total Pack. Y a mí también de las que más me encanta, sobre todo con mis pacientes, es la parte de Jumpstart, porque es obviamente la que tiene más cantidad de proteína. Sobre todo les sugiero para que sepan, si tienen más posibilidades económicas sus pacientes, ofrézcanles la que es más alta en proteína. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes con obesidad, el tema es que tienen también problemas de masa muscular ya muy bajita. Entonces, si pueden, entonces ofrézcanle la que tiene mayor cantidad de proteína para que obviamente les vaya, ¿cómo se llama?, con mejores resultados. Obviamente también coméntenles sobre la parte de qué tanto están familiarizados con verdura. Y eso porque igual algunos, como tiene mayor cantidad de fibra, pues a lo mejor lo que pueden ir haciendo es que lo vayan introduciendo de manera paulatina para que no les vaya a dar como temas como de diarrea por el tema de la cantidad de fibra. Lo pueden ir haciendo a la mejor al inicio que con poquita cantidad y ya después se vaya haciendo como ya como un reset como tal. Pero lo ideal sería si pueden con mayor cantidad de proteína, mejor, y si no se puede por posibilidades económicas, pues entonces que empiecen con la otra versión. Pero si pueden con esta que es mayor cantidad de proteína, pues lo mejor. Y obviamente aquellos que ya se van a empezar a ejercitar, pues obviamente aprovechar esta parte de esta, es la proteína la isolate, pues mejor. Y obviamente no solamente quedarnos con la parte en el reset ¿cómo se llama? De estos que tenemos, sino también yo a la mayoría de mis pacientes les agrego también, la mayoría de ellos tiene hígado graso, entonces yo la mayoría de ellos me apoyo con HPS adicional al que trae en los paquetitos, porque obviamente en Total Pack ya sabemos que tiene HPS, pero obviamente yo adicional les dejo una dosis de Total Pack, no solamente en la mañana y en la noche, sino también les dejo un HPS también en la tarde, porque obviamente sí, la mayoría tiene mucho problema de hígado graso. Y obviamente también les agrego Biomega, porque muchos de ellos tienen problemas de hipertrigliceridemia, muchos de ellos tienen problemas de diabetes y me ayuda para el tema de la neuropatía. Y también lo que les había comentado, muchos de ellos por el problema proinflamatorio de obviamente del tejido adiposo, este problema se resuelve, obviamente el Biomega tiene efectos antiinflamatorios y entonces me va a reducir esta, estas citocinas y entonces me va a mejorar toda esa parte. Entonces, para que también se apoyen obviamente del Biomega, ¿ok? Ahora, les voy a hablar en estos breves 8 minutos que me quedan un poquito de cómo fue mi historia. Si se dan cuenta, pues obviamente, por eso les digo cuando les preguntan, ¿y en qué momento empezaste con el problema del peso? Y le dicen, no, ha sido gordita toda mi vida. No es cierto. Si se dan cuenta, yo al inicio, aquí como pueden ver, yo era yo cuando yo tenía 4 años. Yo en donde fui al kinder, pues obviamente ni siquiera había un kinder. Donde estuvimos era ¿cómo se llama? Nos dieron el kinder en una escuela, bueno, más bien era en una escuela. Era en la casa de una señora que prestaba, ella era la dueña de la casa y ella prestaba el patio y parte de sus habitaciones para que ahí pudieran darnos clase a nosotros. Y entonces ahí era como la graduación de mi kinder. Y obviamente, pues yo era una niña, pues la verdad, a pesar de las limitaciones económicas, la verdad sí era una niña feliz. Aquí pueden ver en esta otra imagen, yo soy la mayor de 4 hermanos, ellos son mis 3 hermanos. Aquí estaba haciendo mi graduación de la primaria en el 6.º año y como pueden ver, pues hasta ahí tampoco seguía teniendo, pues tampoco tenía problemas de peso. Aquí ya estaba haciendo en mi, ¿cómo se llama? En mi graduación ¿cómo se llama? De medicina. Aquí ya empezaba ya a tener un poquito de sobrepeso. Aquí ya había tenido, a mi hija, como lo pueden ver aquí. Yo, ¿cómo se llama? Me embaracé muy joven. Yo tuve a mi hija a los 23 años y, el tema conmigo es que tuve un matrimonio complicado. Tuve un problema pudiéramos decir que, ay, una disculpa si en algún momento llego a llorar. Este, tuve un problema muy complicado de que mi pareja era celosa porque finalmente yo estudiaba lejos,
Yo estudiaba en el estado de Veracruz cuando quise hacer la especialidad. Cuando me embaracé estaba estudiando en Ciudad de México. Él vivía en Tlaxcala, era algo celoso y también tenía mucho tema de violencia, mucha violencia psicológica. Eso hizo que tuviera muchos temas de que se me bajara la autoestima, de que tuviera mucho problema de ansiedad, de depresión. Y a su vez, el hecho de que tuviera que estudiar lejos y que tuviera que estudiar cuando me embaracé, todavía no terminaba la carrera. em, Después hice la especialidad, donde hacía la especialidad estaba haciéndola en Veracruz. En Veracruz en ese momento estaba viendo mucho tema pues mucha violencia, ustedes lo saben, de narcotráfico y eso, y obviamente yo no quería llevar a mi hija para allá, pero pues a mí me tocó hacer la especialidad. Entonces me tocó dejar a mi hija en el estado ¿cómo se llama? De Tlaxcala, y por eso ahí dice cómo se crea mi problema de peso. Pues obviamente, como les digo, empezó a haber problemas de ansiedad, de depresión. El estar lejos de mi hija favoreció a que obviamente me deprimiera más. El tema de autoestima, empecé a comer muy, muy mal. Obviamente con el tema del sueño, pues obviamente no dormía bien con las guardias. En donde nos alimentaban, pues nos alimentábamos mal, nos daban como la comida que había en el hospital, que era muy mala, obviamente a veces ¿cómo se llama? Muy alta en grasas, y a veces no nos daba tiempo de comer. Había veces en las que, tienes que atender tal parto, o tienes que a veces atender tal cosa, y si te daba tiempo, no, pues es que si te da tiempo ir a comer, pues ve, y corre y comes en 5 minutos, imagínense. O sea, empecé a comer muchísimo más rápido, y así muchos de los médicos empezamos a adquirir muy malos hábitos, empezar a comer rápido en menos de 10 minutos. Y eso si te da tiempo, porque si no comiste en ese tiempo, pues entonces ya no comiste en las siguientes, 13, 14 horas, o ya, te empiezas a desvelar. Obviamente hay veces en las que durante 36 horas haces guardias de 36 horas seguidas, y en esas 36 horas seguidas, literalmente hay veces en las que a veces llegas a dormir tan solo 1 hora. Entonces, imagínense, comer rápido, estrés, ansiedad, dormir mal, o sea, todo eso pues obviamente favoreció, pues o que obviamente pues no me fuera bien en el peso, como lo pueden ver, como me pueden ver aquí. Gradualmente fui ganando peso. El estar lejos de mi hija estaba con mis papás. Obviamente yo no podía estar en sus festejos. Yo estaba obviamente en Ciudad de México, vean aquí como ya tenía problemas de peso. Aquí cuando ya fue su graduación de ella, finalmente ya pude llevármela, yo pude tenerla conmigo ya hasta que tenía ya estaba prácticamente en la primaria. Aquí ya fue su graduación de ella, pero ya vean la cantidad de peso que para entonces ya tenía ella. Anteriormente yo solamente la podía ver los fines de semana, que era cuando yo podía viajar, pero pues obviamente les digo, eso fue mermando obviamente mi salud. Y y luego, pues cómo se presentó, cómo se creó la solución. Literalmente este negocio y este bendito negocio que finalmente para mí me vino, pues sí me vino a rescatar, la verdad. Llegó un día que como pueden ver, ella es, ¿cómo se llama? Ella es la doctora Diana, que fue la que en algún momento junto en una fiesta que fue finalmente igual, en una fiesta con la hija de la doctora Nancy. Las tres somos, unas excelentes amigas de la carrera. Ella en un día, me comentó cómo había crecido su hijo, y realmente cuando yo vi el crecimiento que había tenido su hijo, yo dije, yo quiero lo mismo para mi hija. Obviamente mi hija, cuando yo conocí este negocio, mi hija tenía problemas de crecimiento. Ella desde los 15 años, más bien desde que había empezado a menstruar, que había sido desde los 10 hasta los 15, ella no había podido crecer absolutamente nada. Y entonces cuando me dijo que con cosas de Usana había podido crecer su hijo, le dije, yo quiero eso para mi hija. Entonces, realmente ingresé como prácticamente como socia, pero obviamente me había metido literalmente solamente como para consumirlos, y en el transcurso fue como empecé a entender que había como un proyecto obviamente, de como negocio, y que obviamente a la par a la que iba yo aprendiendo poco a poco más, me di cuenta que esto me fue transformando literalmente la vida. Al inicio me dijeron es que estaba a punto casi de perder mi MPP, porque obviamente no sabía, pues les digo, no, a ella no le habían explicado cómo era la cosa del negocio, y pues obviamente, pues tampoco yo no supe también al principio cómo lo era lo del negocio. El punto es que
casi cerré como mi MPP, faltando como los últimos 4 días, pero finalmente lo logramos. Y el hecho de que pudiera yo lograrlo con mi familia y el que ellos me hubieran apoyado y yo a su vez los pude apoyar, eso me catapultó para que en un inicio yo había entrado en mayo del 2019. Y como logramos ahorrar esa primera meta y como en ese entonces yo tenía como la ilusión, porque pues como les digo, no sabía de las reglas, al inicio y eso de los viajes, yo en ese entonces tenía la ilusión de que quería yo llevar, en ese entonces estaba una meta de cumbre de liderazgo, que ya va a regresar, yo quería llevar a mi hija en ese entonces, pues les digo, no había leído las metas, yo no sabía, me enteré hasta después de que era solo para mayores de edad, pero de alguna manera eso fue lo que me impulsó como para poderla ganar al inicio. Y finalmente, como lo pueden ver acá, ese fue el primer viaje que me gané. Ajá, vean, aquí están, ellos son mis patrocinadores. Y aquí está la doctora Ámbar, está el doctor Wivens, está y aquí estoy yo. Vean aquí la cantidad de peso que tenía cuando obviamente me gané ese primer viaje. Pero finalmente, cuando yo llegué, aquí está Andrea Kiwa, y aquí está cuando yo me gané ese primer viaje y logré ver este, todo lo que había alrededor de aquí, de esto, y yo dije, wow, sí se pueden ganar estos viajes, porque al principio yo pensé que aquí se ganaban los viajes como para aquellas personas que llevaban muchísimo tiempo o que se tenía que, ¿cómo se llama? Que tener como a muchos, muchos socios como para poderlos ganar, pero cuando yo vi eso, y vi lo que se podía aprender alrededor de esos grandes líderes desde ese primer momento, porque finalmente fue de mayo a noviembre y yo dije, wow, o sea, sí se puede, sí lo puedo lograr. Entonces dije, necesito ganarme los siguientes porque necesito cambiar esta mentalidad de lo que estoy aprendiendo en este momento. Necesito ganar los siguientes. Y desde entonces fue cuando dije, necesito ganar los siguientes porque también quiero que mi hija pueda aprender de esto en los siguientes viajes y en los siguientes viajes. Entonces, vean aquí cómo estaba yo en esta imagen al lado del doctor Fabián. O sea, el doctor Fabián, o sea, igual también a mí me ha cambiado muchísimo. Él es igual inspiración para muchos de nosotros. Y vean, finalmente ya después ya fue uno de los viajes en el que pude llevar por primera vez a mi hija. Fue en un viaje, en un Elévate en Cancún, en el que le dije finalmente, hija, esta es la primera cena que podemos tener juntas en este viaje hermoso. Fue como una cena, en la que pudimos ir ambas y nos sentimos así súper felices y súper emocionadas. Ella se sintió igual súper emocionada porque le dije que era como el festejo que tenía como de sus 18 años, que era como, o sea, sí le festejé sus 18 años, obviamente con mi familia, pero esta fue como una cena especial para los dos en ese lugar glamoroso de ese Levate Cancún para nosotras dos. Entonces, fue así fue una cena súper bonita para los dos. Obviamente, estábamos obviamente también también la pude llevar porque le había prometido que si había otro, otra vez que se volviera a abrir, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El viaje en el Hotel Atelier que yo le iba yo a llevar, y que le iba yo a hacer la promesa, si se vuelve a abrir otra vez, el viaje en el Hotel Atelier, porque es uno de los más glamorosos, le dije, te voy a llevar. Y entonces sí lo pudimos cumplir y aquí fue otra vez donde la pude llevar esta vez a esa cumbre de liderazgo en el Hotel Atelier y aquí estamos obviamente al lado del mentor. La pude llevar obviamente a un Elevate Los Cabos y vean, aquí todavía había problemas de peso, pero obviamente, si se dan cuenta, cada vez nos notamos más felices las dos por viajar. Igual ahí fue en un Elévate Los Cabos. Fue una vez que me dieron como la posibilidad de dar como una entrevista aquí con ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En Usana, de las que todavía eran como en Zoom, ¿cómo se llama? Por el tema de pandemia, pero todavía tenías problemas de peso. Este negocio me ha dado también la posibilidad de conocer a personas de otros, ¿cómo se llama? De otros países, porque obviamente van socios de otros países disfrutando con mi hija. Vean, igual el que podamos disfrutar, ¿cómo se llama? De mentorías, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Literalmente con el señor Barreto, que te diga él, venga, porque en esa vez solamente, en ese Elévate,
porque ya, ¿cómo se llama? Ven que estamos en GAN, ven que esa vez solamente de GAN nos habíamos ganado ese viaje, la doctora Nancy y yo, y nos dijo el señor Barreto, pues ya que ustedes solo se lo ganaron, entonces vengan ustedes a mi departamento aquí en la Riviera Maya. Y entonces nos invitó solo a las dos, a que fuéramos a su departamento. Su departamento está por acá y vean cómo tiene este mar tan cristalino y tan bello y que te puede invitar, a esos lugares y que dices, wow, o sea, cómo este negocio me ha transformado y cómo me da la posibilidad de rodearme de personas tan grandiosas y tan maravillosas como es el señor Barreto. Y que obviamente también en el momento en el que cambias como tu mentalidad, porque vas buscando más, más y más cosas, porque realmente quieres estar mejor, porque obviamente te vas rodeando de otras personas, dices, sí, sí quiero estar más aquí, sí quiero cambiar, sí quiero tener más herramientas que me cambien, como lo podemos ver. Entonces, rodéate de personas que te puedan ayudar a crecer y cambiar y lo vas a lograr. Entonces, vean, con cada uno, obviamente, de esos viajes, obviamente, pues tú dices, no, pues es que sí quiero estar cada vez mejor. Obviamente me ha dado la posibilidad de conocer a grandes atletas de alto rendimiento, que en otro momento, pues obviamente no lo hubiera logrado si no me ganó, como les digo, obviamente, ¿cómo se llama? Estos viajes, como obviamente lo pudimos tener acá. Aquí fue ¿cómo se llama? En la celebración, pero obviamente, perdón, este fue en la convención internacional, también, pero esto fue como parte de los viajes de los Elevates, ajá, o fue cuando me invitaron a hacer como una entrevista ahí, ¿cómo se llama? En Usana, ajá. Fue ¿cómo se llama? En el viaje del Summit del año pasado, fue en mi cumpleaños 43, porque aquí me había hecho la promesa después de muchos años de que iba yo a llegar a mi cumpleaños 43 lo más saludable como no lo había hecho en los años anteriores. Y entonces obviamente puedo festejar con mi hija, viéndome obviamente lo más saludable como no había estado en los años anteriores. Obviamente he podido viajar. Este fue el último viaje de Disney que se hizo. Nos ganamos los tres previos a no habíamos podido estar, ¿cómo se llama? En los tres previos porque no teníamos visa por temas de pandemia. Entonces, en por fin fue que sí nos lo pudieron dar, pero obviamente fue el que más disfrutamos porque finalmente pude por fin estar con mi hija en ese viaje de Disney. Y finalmente en que fue en el último viaje de ¿cómo se llama? Del Vision Summit que se acabó de realizar, en el que sí pudimos igual disfrutarlo, y que pude estar, en él y en el viaje de ¿cómo se llama? De, de Hawái, que también venimos regresando hace poquito, igual al lado de mi hija. Y también de las cosas bonitas que te da este negocio que dices, siguiéndote, rodeando de personas en el que igual pude estar aquí con Juan Luis y que esta cena, sinceramente, yo no me la esperaba porque yo decía, "Ah, pues es para los ejecutivos y por eso les digo, aprendan a soñar y a sentirse ahí", porque yo decía, ay, cómo me gustaría estar en esa cena y que nos llegó de sorpresa porque nos dijeron, por haber tenido el premio en ventas, de los que más venden, tienes derecho a esta cena con ejecutivos. Y vean, estoy aquí al lado de Ginny Price, entonces, o sea, fue así una de las cosas, o sea, más ollas, porque obviamente yo no me imaginaba que iba a tener derecho a esta cena con ejecutivos que acabó de ser apenas este año. Y obviamente si se dan cuenta, pues obviamente me estoy más feliz, más radiante a como nunca lo había estado en los últimos, obviamente, 5 años. Y pues muchas gracias y disculpen que me pase unos minutitos, una enorme disculpa y gracias. Les voy a dejar de compartir. No, wow, aquí me tienes muy, muy atento a a toda esta gran conferencia. Por mí te hubieras pasado otras 10 horas, pero bueno, Per- Perdón, les voy a pasar las últimas dos nada más es que creo sí, que sí sí, me sí, faltan dos nada por más favor. rapidísimo, para nada más rapidísimo, recalcar. Vean el contraste de cómo me veía antes y la diferencia de cómo realmente sí se puede. Y ahora sí, son las últimas. Y Wow. muchas, muchas gracias. Wow, qué gran conferencia de salud, sobre todo, híjole, de verdad que tenemos que tomar mucha conciencia. Igual nosotros, gracias a Dios, pues estamos delgados y como tú que gustes y nos cuidamos muchísimo, pero por todas las estadísticas que estás dando, la verdad es No se que está. sí es algo grave, o sea, sí es algo bien grave. Sí, Todo esto va a traer
muchísimas consecuencias de salud y obviamente, como tú bien lo decías, ¿no? O sea, el costo de mantener personas enfermas es altísimo. O sea, Sí, el costo de mantenernos sanos, ok, pues sí, sí, entre comillas, es un poco alto, pero el costo de estar enfermos es 10 veces más alto en todas las áreas, porque ahí no nada más afecta el área económica, sino todo pues toda la parte de toda la familia y etcétera, ¿no? Entonces, de verdad que, híjole, gracias por esta gran conferencia, mi queridísima Tere, y además toda tu trayectoria que nos cuentas tu historia, pues eso es pues se logra cuando uno tiene constancia, perseverancia, cuando tiene un gran objetivo, como tú lo tuviste, ¿no? Ser médico, la verdad es que yo sí admiro muchísimo a los médicos por todo lo que tienen que pasar, mi papá médico, y sí, todo lo que tuvieron que pasar para lograr esos sueños, y luego son los que menos se cuidan, entonces, híjole, ¿no? sí. Pero no, de verdad, gracias por contarnos y compartir también tu historia. Y además que tu hija también es reciente líder plata, Ay, sí. esto también es buenísimo, ¿no? De verdad. No, muchísimas gracias porque pues así, cuando menos en mi caso yo me siento todavía más cerca a ti, pues porque ya conozco más de ti y eso pues también está muy padre, la verdad. No, pues muchísimas gracias, Tere. De verdad, Muchas gracias. gracias, porque sí, nos acabas de dar una gran conferencia. Y bueno, pues perdón que sea tan repetitivo, pero sí me encantó, de verdad, me encantó Ay, mucho. muchas gracias. De Sí, verdad, espero que les sea de gran utilidad. Disculpen que haya sido tan breve en la parte de ¿cómo se llama? De los nutracéuticos, pero es que de verdad sí quise enfatizar, porque a veces nos frustramos de por qué a veces no funcionan con los pacientes todo esto que yo quisiera, pero a veces no sabemos cómo explicar como todas las otras cosas que sí influyen y que entonces, a ver, pero es que sí ya hiciste esto, ya hiciste lo otro, el sueño, el ejercicio, o sea, y esa parte, pues no, como nadie nos dice que eso también se tiene que enfatizar, pues nunca se lo hacemos saber como a cada uno de nuestros clientes o de nuestros socios, y pues obviamente podríamos tener mejores resultados si se los enfatizamos para que obviamente esto para ellos se vuelva más conscientes. Ujú, claro. No, y que sepan que, o sea, el producto es buenísimo, ujú, pero no es magia. No, exactamente, así es. ni tampoco, llevo 20 años con ciertos hábitos que me llevaron a tener estos resultados y ahora quiero que con un mes, ahora o con unos días, ¿no? Sí, Entonces, exacto. no, o sea, no, pues tampoco no es magia, ni nosotros hacemos milagros y Usana tampoco, ¿no? Es cambio de hábitos, cambio de una conciencia en la parte de la salud y visualizar como tú bien lo hiciste, visualizar qué es lo que quiero yo de mi salud y en todas las demás áreas, ¿no? Así es, No, así es. de verdad, muchísimas gracias, porque fue una gran conferencia, un gran placer y un gran honor el poderte tener aquí pues en nuestras capacitaciones de los sábados. Y voy a detener Un la gran placer.